En este camino intuitivo quiero invitarte a que le demos un vistazo al poder transformador de la intuición. Hoy vamos en un viaje hacia tu yo interior. Vamos a ir a un viaje interno que tiene un poder transformador fuerte de la intuición y vamos a ver por qué desarrollar la intuición y estar pendientes de la intuición da unos dividendos con creces muy positivos. Vamos a ver el corazón de la intuición, lo que yo llamo el corazón de la intuición a través del tejido de la vida, el baile que vamos haciendo con el universo para ver cómo la intuición impacta nuestra vida y luego vamos a terminar con el despertar de tu ser interior, porque tiene mucha relación con la intuición. Así que quédate conmigo y hablemos de intuición. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Quiero darte la bienvenida si esta es la primera vez que estás por acá. Soy Marcela Gid y este es un espacio de alquimia. Alquimia es transformación y abrimos acá el corazón cada semana con diferentes experiencias que ahora estoy tratando de incorporar comentarios de las personas que los dejan en Spotify para responder preguntas que tú, como alquimista, has sentido o situaciones que has vivido y aquí nos pueden enriquecer a todos. El podcast es un punto de apoyo, es un espacio de crecimiento y sobre todo, y creo que me lo has escuchado decir millones de veces, es un espacio para abrir la mente. Porque a medida que yo voy abriendo mi mente, porque no me las sé todas, voy también abriendo camino para la comunidad de alquimistas en este momento tan crucial por el que estamos pasando. Entonces, hoy te extiendo esta invitación genial para que exploremos el territorio de la intuición. Y a través de estas palabras deseo compartir contigo una travesía de puro autodescubrimiento, conexión, y para que tú mismo después de este episodio la explores, la intuición, para ver cómo te ha transformado en tu vida. Y si crees que no eres intuitivo, pregúntate de nuevo si esto sí es cierto, porque yo estoy segura de que tú has tenido experiencias intuitivas y lo más seguro no te has dado ni cuenta. Entonces comencemos dando un vistazo al corazón de la intuición y esto es la apreciación que yo tengo acerca de la intuición, de qué es la intuición y cuál es esa parte energética más profunda de la intuición. La intuición es una brújula interior que nos guía a través de las aguas desconocidas de la vida, porque cuando encarnamos no sabemos a qué venimos, ni a dónde vamos a llegar, ni a qué nos vamos a encontrar, al menos no cuando llegamos acá, antes del velo sí. Entonces la intuición es el tesoro que todos llevamos dentro, que nos ayuda a navegar o a recobrar ese compás que se nos olvida que tenemos cuando llegamos acá. Sin embargo, en sí es un misterio, pero en ese misterio de la intuición reside la belleza, pues yo llevo años danzando con la intuición y nunca deja de asombrarme. Entonces, ¿qué es la intuición sino la manifestación de nuestra conexión intrínseca con el universo? Es una danza en la que nuestra esencia dialoga con la esencia misma de la existencia. Y no es una voz alta, cuidado con lo que digo acá, sino un susurro del alma que trasciende el ruido exterior. Por eso, para encontrar la intuición hay que aquietar los sonidos y el mundo externo. Cada uno de nosotros en algún momento u otro ha sentido ese eco de la intuición y puede ser ese presentimiento que nos abraza antes de una decisión importante. O puede ser la sensación que nos impulsa a actuar de cierta manera en un momento preciso. O puede ser ese saber que tú sientes en tu cuerpo entero o en el estómago y tú no sabes de dónde viene, pero sabes que eso es lo que tienes que hacer. O puede ser que sin pensar volteaste y te diste cuenta que allí estaba exactamente lo que estabas buscando. Esa es la guía del corazón.
el nexo entre la mente y el alma, que nos revela exactamente esas verdades que a menudo están ocultas bajo las capas de la lógica, porque esa mente nos tiene, pero muy dominados. Y hablo por mí misma también, porque cuántos años he pasado yo en proceso de tratar de ser menos lógica y menos racional. Pero se toma tiempo. Si estás dispuesto a hacer el trabajo, es un proceso lindo al que todos podemos llegar. Entonces, el día que escuché mi intuición fue el día que mi vida comenzó a cambiar. Hace 26 años la escuché muy fuertemente, porque anteriormente la había escuchado, pero la había apagado. Pero hace 26 años me encontraba en una encrucijada de mi vida y estaba a punto de tomar una decisión que parecía muy lógica si tú la mirabas desde afuera y razonable desde el exterior, y sobre todo si las personas que me rodeaban lo aprobaban. Pero algo en mi interior me susurraba que no era el camino correcto. Entonces fue aquel momento en el que decidí hacer algo inusual. Me dejé llevar por la sensación insistente de mi cuerpo, que me decía que no me podía quedar en mi lugar natal, Medellín, que tenía que irme porque había algo muy fuerte que me llamaba, pero yo no tenía idea de qué era, si era económico, si era emocional, si era una historia de amor, no sabía qué era. Pero entendí en ese momento cuál era mi destino, sin completamente saber cuál era el desenlace de lo que en ese momento se convertiría la decisión más grande que yo había tomado en mi vida. Fue una experiencia visceral y poderosa que me llenó de certeza, así que decidí seguir mi intuición y tomar un camino completamente diferente al que había considerado que era seguir con los planes de mi boda. Ya tenía tarjetas mandadas a imprimir y todo. Pero yo sé que si tú has escuchado este podcast ya has oído esta historia varias veces. Pero es que yo creo que fue en ese momento en el que yo me di cuenta que estaba pasando por una transformación intensa y que si yo no empezaba a escuchar mi cuerpo, entonces iba a enfermarse de alguna manera. Pero yo no lo supe lógicamente en ese momento. Y esa fue la decisión. Y miren lo que les voy a decir. En ese momento, si se está oyendo ruido, es que hay una tormenta tremenda en este momento, así que vamos a escuchar la tormenta en el fondo y vamos a seguir conversando. Entonces, en ese momento yo no sentía que yo ya no quisiera a mi pareja de ese momento, que ya ese no era mi camino. Yo no sentía eso. Sin embargo, esa intuición me hizo sentir que yo no podía quedarme allí, que yo no era que ya no tuviera un espacio en esa ciudad, sino que yo tenía primero que ir a alguna parte a solucionar algo que yo no sabía qué era, y luego yo tenía que tomar una decisión si así era. Pues tan es así que yo, sin pensarlo mucho, después de inmediatamente, podría decir, no inmediatamente, pero en unos 4 meses después de la muerte de mi madre, yo decidí viajar a los Estados Unidos. Y nunca en mi vida quería venirme para los Estados Unidos. Nunca fue mi sueño venirme a los Estados Unidos. Para eso estudié francés. Yo soñaba con irme a vivir a Bélgica o a una ciudad donde se hablara francés. Yo vivía enamorada de Europa, no de los Estados Unidos. Pero algo muy fuerte me dijo que yo tenía que venir. Y sin pensarlo 2 veces, sin ni siquiera haber vendido el sitio donde yo vivía porque mi mamá acababa de fallecer, sin haber cerrado papeles, sin terminar el otro proceso que estaba llevando, sin nada. Yo salí como una loquita, cerré la maleta y me vine sin ni siquiera tener todo organizado y saber qué era lo que iba a hacer, cuánto iba a estar. No, yo me fui. Y no sabía y nunca me di cuenta hasta el momento en que yo llegué acá y que las cosas pasaron, que yo nunca iba a volver. Nunca no, que a los 8 años después volvería. Eso fue lo que sucedió a los 8 años después. Esa decisión me hizo viajar acá a los Estados Unidos, donde cambiaría el curso de mi vida de una manera que nunca podría haber anticipado, pero que mi cuerpo sí lo sabía y que mi alma sí lo sentía. Ese es entonces el corazón de la intuición.
el que de una manera u otra te hace sentir en el cuerpo y tú no sabes ni cómo ni por qué, pero tú sientes ese jalón que te llama y que no lo puedes evitar. Y en ese día en el que tú escuches la intuición, vas a entender que se va a volver a presentar más veces, porque de ahí en adelante no siguió parando. Yo simplemente seguí no escuchando, pero ella se presentaba cada vez más fuerte hasta que un día decidí pararla completamente por venir a mi mente racional y darle el espacio, y después de muchos años volvió a llamarme y ya saben cómo terminé en este trabajo intuitivo. Vamos de acá a pasar a que tú pienses dentro de tu vida y sientas dentro de tu vida cuándo ha sido esa experiencia o esas experiencias que lo más seguro yo sé que tú has tenido esas experiencias durante tu vida. Yo quiero que las recopiles y que las mires. Para que entremos entonces a lo que yo llamo el tejido de la vida, porque la intuición se mezcla en el tejido de la vida y es para nuestro mayor beneficio darnos cuenta cómo está entretejida la intuición para poder seguir caminando con la brújula sin tener que estar dando tropezones a toda hora. La intuición obviamente no es un don exclusivo de unos pocos, sino una joya que yace en lo profundo de cada uno de nosotros, esperando a ser descubierta y pulida. Es como un diamante en bruto. Sin embargo, desarrollar esta habilidad requiere paciencia y dedicación. Es como el arte de afinar un instrumento musical. La intuición es una joya preciosa que todos tenemos, pero que si tú te has leído, por ejemplo, El alquimista de Paulo Coelho, él siempre estuvo prácticamente allí donde estaba la joya, donde estaba su tesoro, y nunca se dio cuenta. Y precisamente así es la intuición. Es esa joya que siempre aparece con diferentes disfraces a través de la vida, pero que si no te das cuenta y nadie te dice, porque a uno no le dicen esto, a uno no lo llevan al colegio, a que uno ponga la intuición a flor de piel y que uno aprenda esto, que esto me parecería genial que nos llevaran a hacerlo. No, nos llevan al colegio a aprender otras cosas y a darle más espacio a la mente racional. Entonces, la parte de la intuición se vuelve una locura y no le pongas cuidado a eso y la olvidamos. Esa joya termina tirada en una esquina de nuestro corazón y no la escuchamos. ¿Qué pasó en el momento en que yo empecé a estudiar un poco más sobre la intuición? Porque claro, empecé con la mente racional, como todo lo mío, para darme cuenta que había estado siempre en el tejido de la vida. Me di cuenta que habían unas claves que aquí te voy a dar para desarrollar tu intuición. Y la primera es escuchar el silencio. La vida moderna nos ha atrapado en una sinfonía constante de ruido y distracciones. Y es a propósito. Y siente cómo esto que acabo de decir resuena contigo. Es a propósito. Hay una agenda. Y tú estás libre de sentirla o de seguir por la vida como una cabrita sin balaca. Y la idea de escuchar en el silencio es que podamos sintonizarnos con nuestra intuición, porque necesitamos crear espacios de silencio y reflexión para poderla sentir. Pero si tú no los tienes, vas a pasar toda la vida sin necesitarla, pero de pronto sintiéndote mal de día a día, de mes a mes, de no entender por qué te ocupas con los mismos problemas y las mismas encrucijadas cada vez. Y por eso es que la meditación se convierte en nuestra aliada, permitiéndote entrar en comunicación con tu interior, con tu ser interior, abriéndote así a los mensajes que la intuición tiene para ti. La segunda clave para desarrollar la intuición es afinar la sensibilidad. Esta es súper importante. Yo creo que no la había mencionado nunca acá. La intuición se expresa a menudo a través de sutiles matices emocionales. Y si tú conoces mi página web marcelahede.com, marcelahede.com, sabes que allá siempre mantengo un programa que se llama Alquimia de las Emociones. Y es porque yo no lo sabía, sino hasta que lo experimenté. Y es que al darme cuenta de las personas que pasaban por el programa de la intuición, me di cuenta que muchas de las emociones en ellos comenzaron a aflorar. Estos son cientos de personas que han pasado ya por el programa. Y yo me daba cuenta cómo entraban al programa de una manera y sentían esa transformación y ese cambio
Pero no se quedaba solo en la parte intuitiva, sino que a medida que ellos se abrían a la intuición, al mismo tiempo sucedía un cambio emocional. Y que esto iba de la mano, que no era una casualidad y que las emociones son la parte básica o una de las partes básicas de la intuición porque permiten la sensibilidad. Y una de las herramientas más importantes que tiene la intuición para comunicarse contigo es el cuerpo. Así que al desarrollar la empatía y la atención plena, nos volvemos más sensibles a estas vibraciones internas y a las señales que provienen del mundo que nos rodea. Nos convertimos en observadores atentos, capaces de discernir las energías que fluyen a tu alrededor. ¿Qué está sucediendo? Pero no con los sentidos externos. Tú me has oído decir miles de veces, más allá de los sentidos. Y es porque es más allá de los sentidos externos. Así que afinar esa sensibilidad se vuelve clave para poder quedarte en un espacio intuitivo. La tercera clave es la confianza en uno mismo. Y a través de las consultas que hago en la comunidad de alquimia, las sesiones de alquimia o la sesión de ancestros o de limpieza del espacio, todo esto, me he dado cuenta que uno de los chakras que más necesita trabajo es el 1, el 2 y el 3. Pero que específicamente el número 3 tiene mucha relación con la intuición, porque nos habla de la confianza en cada uno de nosotros. La relación con nuestra intuición es similar a una danza y requiere confianza y entrega. Si tú eres un excelente bailarín y no estás pisando a la persona con la que estás bailando, es porque tú sabes llevar el ritmo con la otra persona, seguirlo como si estuvieras sin pensar, sino sintiendo la música. Y al confiar en nuestros instintos, en nuestra intuición, en lo que el cuerpo nos dice, comenzamos a honrar la sabiduría interior que a menudo es eclipsada por esa mente analítica que siempre nos invade. Y esta confianza no surge de la vanidad, sino del reconocimiento que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La confianza solo se ejercita haciendo. Cuando uno está aprendiendo a montar en bicicleta, ¿cómo crees que no te caes? Mientras más haces y mientras más practicas, tomando decisiones en la vida, avanzando aún sabiendo que existe la incertidumbre. Así se ejercita la confianza, practicando con cada decisión pequeña y que creas insignificante. Así te acostumbras a actuar aún sintiendo miedo. La cuarta clave es la práctica constante. La intuición se desarrolla a través de la práctica continua y esto lo sé porque lo he vivido en carne propia. Cuando a mis temprana edad, en mi adolescencia, la intuición me empezó a llamar y yo empecé a tener sueños lúcidos y 2 veces creo que me salí del cuerpo o tenía información que me llegaba a través de los sueños, sobre todo cuando alguien iba a fallecer o cosas así. Entonces yo le cerré la puerta a la práctica y vi cómo al parar mi actividad creativa y al dedicarme solamente a la parte racional, esa puerta se fue cerrando, porque yo ya no practicaba. Yo no sabía que uno practicaba a través de una cosa creativa o de un arte. Lo que yo hacía era dibujo en Bellas Artes, pero eso yo no lo sabía, yo simplemente lo vivía. Y a mí me parecía tan normal saber que esa persona no era de confiar, saber que esa persona le quería robar a uno o darse cuenta que, por ejemplo, uno no debería pasarse por allí porque eso no se sentía bien. O, como lo conté aquí en un episodio del podcast, saber que me iban a robar una cuadra antes de haber llegado al sitio. Esas cosas yo no me las puedo explicar, pero ¿cómo hacía yo esta práctica constante sin darme cuenta? Y ahora que lo miro hacia atrás me doy cuenta, y fue por esa práctica con el dibujo y la pintura. Todos podemos ejercitar la intuición de manera diferente, no tiene que ser que tú pintes o hagas algo así, pero pon atención en tu vida a esos patrones que se han presentado, porque allí está la clave. La intuición es como el músculo, vuelvo y digo. Así que empieza a mirar esos patrones de las corazonadas. Hay personas que llegan al programa y me dicen, Marcela, es que yo te digo, yo toda la vida he tenido lo mismo. 3 días antes de que fallezca una persona de mi familia, mi abuelo me visita en sueños y me dice, ¿quién va a fallecer? ¿Cómo es esto posible?
¿Cómo es esto posible? Esta persona ya tiene una conexión, una vía abierta, un espacio intuitivo que para desarrollarlo necesita un poco de práctica, pero tiene una habilidad con la que todos nacemos mucho más desarrollada. Ese diamante ya se ha empezado a pulir. Entonces, busca patrones en las corazonadas y utiliza para ello un diario de intuiciones. Son prácticas, por ejemplo, como esta, escribir, que nos permite construir una habilidad gradualmente. Pero la clave aquí está en gradualmente y sin soltar. Aquí voy a contarte una anécdota reciente, mi visita a las montañas azules Blue Ridge Mountains. Durante un viaje para llevar a mi hijo a su colegio en Virginia, tuve la oportunidad de desconectarme del mundo exterior y sumergirme en un silencio fascinante de estas montañas. En ese ambiente sereno aprendí a escuchar algunas voces internas que a menudo se perdían en el bullicio de la vida de Manhattan. Fue en medio de esta quietud y de la contemplación, porque les cuento que esta ida fue lo más interesante porque nos fuimos para allá, pero decidimos irnos para una ciudad que se llama Fries como French fries. Ustedes no se imaginan la ciudad tan diferente. Es una ciudad típica del sur donde no había moles porque era muy pequeñita. Y renté un espacio al frente de un río, pero era un río donde las personas del pueblo se iban y cogen la rosca grande y se meten en el río. O sea, una situación y una vida que no había ni moles, ni los parques de agua con ese montón de cosas. No, nada de eso, completamente diferente. Entonces esto fue un espacio para desconectarme, en el cual lo que hacíamos mi esposo y yo era dormir, que les cuento que fue un sitio que rentamos y que ni siquiera era ni lo más exclusivo, ni lo más lindo, ni lo más cómodo. Ni siquiera estaba remodelado, ni nada de eso, pero tenía un porche pues que estaba aquí al frente con unas mecedoras, y esas mecedoras uno pasaba a la calle y estaba un parque y ahí estaba un río grande, amplio, como de los ríos que uno puede ver en los pueblos de Antioquia, de donde vengo yo. Y esos ríos siempre se caracterizaron por tener un buen caudal, son anchos y en la noche se vuelven oscuros y el ambiente se vuelve más o menos un poco húmedo, lleno de plantas, de árboles frondosos alrededor. De esto fue de lo que me alimenté por 1 semana y media. Además que nos levantábamos temprano, salíamos y sacábamos las mecedoras, nos daba el sol y la gente pasaba y decía buenos días. Esto es extrañísimo, aquí en Manhattan uno no ve eso, aquí en la ciudad. La gente no dice hola, buenos días, ni lo saludan a uno, sino que todo el mundo es corriendo y pasándole a uno y avanzando rápido para llegar a tiempo. Muy distinto. Entonces lo que pasó es que esto me hizo cambiar completamente. Y fue un medio en pura quietud y contemplación cuando yo estaba inmersa en esos senderos donde yo iba a caminar con mi esposo, que pude sentir con claridad las intuiciones que surgían de lo más profundo de mi ser. Y fue allí cuando me di cuenta que los dolores que estaba sintiendo en articulaciones por esa semana se fueron y que necesitaba hacer ciertos cambios en lo que quería avanzar. Y esto fue precisamente lo que me llevó a darme cuenta que cada uno de nosotros tiene que separarse y que para mí, por ejemplo, es importante e imprescindible vivir en la naturaleza o cerca de la naturaleza. Sí, ya sé que no vivo cerca de la naturaleza, pero esto no va a durar para siempre y aquí seguimos. Ahora que ya sabemos esas claves, vamos a entrar en lo que es el baile de la intuición con el universo y cómo la intuición impacta nuestra vida. La intuición, como te digo, es el faro que guía nuestro camino en la vida y va más allá de las decisiones triviales y nos sumerge en la corriente del propósito más elevado que traemos acá, que es el que nos da el alma. Esto es bien importante. La intuición va más allá de las decisiones triviales y nos sumerge en la corriente de nuestro propósito más elevado. Pero ¿cómo impacta nuestra vida? Cuando tomamos una decisión iluminada, que yo te apuesto que todos la hemos tomado, es porque llegó de la intuición. Pero me vas a decir, ¿pero cómo así que una decisión iluminada, Marce? ¿Qué quiere decir eso?
Una decisión iluminada viene de aquella vez en que te llegó la información y tú no sabes ni cómo, de dónde, pero ¡pum! Fue un flash, te llegó directa. Y la recibiste y esa fue la conexión con tu conocimiento interior. Y a través de esa decisión o de esa información o de ese saber, de ese conocer, accediste a una información, a un conocimiento, a un proceso que va más allá de la mente lógica y nos brinda claridad en los momentos de incertidumbre, obviamente. Porque no sabemos de dónde, pero yo sé que yo esto lo voy a hacer y no sé cómo, pero algo me dice que lo haga. Así es. Cuando confiamos en nuestra intuición, nuestras elecciones se vuelven actos de autenticidad y decisiones que resuenan con nuestra verdad más profunda. Aquí hay una cosa que yo he empezado a ver a través de los años y es que la intuición lleva a la autenticidad. Pero yo no me di cuenta al principio de esto, sino a través de vivir el proceso. Cuando yo ya empecé a decir no a esto, no a aquello que la gente quería que yo hiciera y yo no lo quería hacer, no me sentía bien. Cuando ya empecé a escuchar esto, entonces me di cuenta que las piezas se fueron acomodando. Y es porque la intuición es el puente hacia la empatía y la comprensión. Es como una energía que llega en un momento y te permite situarte donde está el otro y sentir también lo que ellos están sintiendo. Al sintonizar con nuestra intuición podemos percibir las energías y las intenciones de los demás. Y esto lo vivo mucho en consulta, que uno puede adentrarse a partes de la otra persona que ellos hasta tenían resguardados porque son traumas o problemas o situaciones que venían de hace muchos años de su niñez o de lo que fuera y vuelven a aflorar en la consulta porque todavía no se han sanado completamente, pero yo las puedo sentir y las puedo ver. A veces llegan con imágenes. Últimamente me ha pasado algo bien interesante y es que hablando de la intuición en consulta puedo escuchar en el lado izquierdo, y esto ha sido un desarrollo nuevo que antes no estaba sintiendo y que antes no estaba viendo, algo que me dice: dile esto y esto y esto. Y cuando yo digo dile esto y esto y esto, no es que yo oiga a la persona ahí parada diciéndome exactamente, sino que eso me llega. Yo no sé cómo, pero yo escucho como quien dice qué es lo que yo tengo que decir, pero esto es en fracción de segundo que no da tiempo en este espacio lineal para que la persona hubiera dicho, por ejemplo, una frase completa. Pero al principio me pareció extraño, pero ya que me ha pasado muchas veces, ya entiendo que es en el lado izquierdo que estoy recibiendo esta información. Y la última cosa que hace la intuición en este baile maravilloso con la vida, con el universo, es ayudarnos en el crecimiento personal y espiritual, porque la intuición es la llave hacia el autodescubrimiento y hacia el crecimiento espiritual. Lo que pasa es que muchas veces no pedimos las cosas así, quiero crecer espiritualmente. No, sino que uno dice, ay, qué rico saber qué decisión tomar sin tener que pensar, sino que me llegara. Eso que estás pidiendo ahí es, quiero crecer espiritualmente. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Porque al crecer en tu intuición, estás desarrollando tus herramientas espirituales. Y el autodescubrimiento va de la mano, porque te permite saber quién eres verdaderamente. Y esto es como un juego de escondidijo, esta vida. Vamos a jugar a saber quiénes somos. Y al conectarnos con nuestra intuición, trascendemos los miedos y las limitaciones que nos han mantenido prisioneros por tanto tiempo, ¿cierto? Y nos permitimos ser seres conscientes y dispuestos a explorar los rincones más profundos de nuestra esencia. Esto suena súper poético, pero es cierto. Entonces, ¿cómo logramos ese despertar del ser interior? ¿Te acuerdas que al inicio yo te dije que en este episodio vamos a hablar del vistazo a lo que era el corazón de la intuición, luego íbamos a pasar por la intuición en el tejido de la vida y es precisamente las claves para profundizarla? Luego te dije que te iba a explicar el baile con el universo, es cómo la intuición impactaba nuestra vida, y luego íbamos a terminar con el despertar de tu ser interior. ¿Por qué? Porque cuando aprovechas, cuando trabajas en tu intuición, eso es lo que haces, un despertar de tu ser interior. Y en este viaje de exploración interna, yo te llamo a que abras el corazón a la intuición como guía amorosa y constante, porque aprendemos a confiar en los susurros del alma cuando ejercitamos la intuición y abrazamos la guía silenciosa que nos ofrece en cada paso del camino. La intuición es más que una herramienta,
Es un lenguaje que nos conecta con la sabiduría inherente del universo. Por eso a mí me vas a escuchar siempre diciendo que para terminar este viaje pequeño de este episodio, te invito a abrazar la intuición como compañera fiel y que cada momento de duda se convierta en una oportunidad para escuchar la voz interna, para confiar en los mensajes sutiles que nos guían hacia la plenitud. A medida que continuamos nuestro camino, recordemos que nosotros en sí somos partes de un tejido más grande. El que todavía no sienta que la Tierra está viva y que todos estamos interconectados, es momento de observarse. Esto es una sinfonía en la que nuestras intuiciones se mezclan con las de todo el universo. Espero que te haya gustado este episodio. Solo queda recordarte que hasta el 24 de septiembre tienes la oportunidad de inscribirte en el programa de la intuición, que es cómo desarrollar tu intuición. Y si haces tu matrícula, te llevas el bono de la sesión de alquimia conmigo y entras a ser parte del programa que comienza en octubre, la primera semana, y que he añadido al programa mejores bonos en el sentido de que nos reuniremos cada semana, no cada otra semana, sino cada semana para que profundicemos en la intuición, respondamos preguntas, contemos experiencias, porque esto siempre es muy enriquecedor. Es un trabajo hermoso que haremos juntos, aparte de que tienes todo el programa, que tiene los videos, que trae la información de los MP3 descargables para que hagas tus meditaciones, tiene ejercicios prácticos de dibujo y viene tu manual de alquimia para que lo desarrolles. Y ahora paso a mirar los comentarios que hay en Spotify. El primero es de Lore y Lore pregunta: en este camino que has recorrido, ¿has conocido algo sobre los códigos sagrados? La realidad es que he intentado hacer códigos sagrados, pero no he sido consistente. Y como yo misma lo digo muchas veces, hay que ser persistente y consistente con las cosas. Entonces no puedo decir si funcionan, si no funcionan. Hay gente que dice que sí, que me curé. Yo no he vivido esa situación porque empiezo los códigos y se me olvida al cuarto día, entonces no lo hago porque como ando más enfocada en una sola cosa, que es la práctica de Qigong y trabajar en mí, esta última porción que me falta por liberar de las articulaciones, porque ya estoy al 95% y sobre todo también con el cuello, ya no voy ni donde el acupunturista ni donde el quiropráctico, entonces estoy más enfocada en eso. Pero no creas, Lore, que no me ha llamado la atención. Y si me da la oportunidad el universo, voy a traer una persona bien buena que sepa sobre los códigos sagrados, pero después de que yo los haya probado. ¿Por qué? Porque ya saben que soy la mente racional y hay que tener mucha fe. Claro que ahí me llegó el regaño ayer, por ejemplo, que estaba viendo la serie que les dije que se llama The Chosen, que es como Jesús escogió sus 12 apóstoles, supuestamente de Amazon es la serie. Me tiene enloquecida esa serie, me fascina. Y la dulzura con la que habla Jesús, cómo comenta, cómo habla. Yo no soy religiosa ni nada de eso, pero se puede ver perfectamente que a las cosas que más llama esta persona, esta figura, la figura del Cristo, de Jesús, es precisamente a creer, a tener la fe. Y no es la fe del dogma de uno, no, porque ese no es el sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que para yo hacerlo tengo que tomar el tiempo, tengo que adentrarme en él, y en este momento estoy haciendo otras cosas diferentes, pero lo tengo en el radar y ahí está pensado. Ahora hay otro comentario que me llegó de Carmen. Carmen me dice que ella es un 11 y que de niña veía 2 lunas, tigres, volcanes en erupción, triángulos y esferas. Ahora solo veo un ojo. ¿Qué puedo hacer para desarrollarlo nuevamente? Carmen, es muy simple. Hay que desarrollar la intuición. Quiere decir que escucha de nuevo este episodio, vuelve a las claves que te di para desarrollar la intuición, empieza a autoobservarte y empieza a trabajarle diariamente a la intuición y vas a ser capaz de hacerlo. Ahí estaba recordando mientras leía tu comentario que hice una consulta el viernes donde una persona me decía que ella veía unos gusanitos como energéticos y que estos gusanitos se conectaban entre sí y que era como si fueran la tela del universo, de lo que ella veía.
Y yo en este punto de la vida ya no me extraño. Le dije que obviamente era una persona muy intuitiva, ella no se lo cree. Yo pregunté con el péndulo, sí, es obviamente una persona muy intuitiva y ella tiene esta posibilidad de ver esto. Hay muchas personas que ven los orgones. Entonces, ¿por qué nos parece extraño? Porque el resto del mundo no los ve. Hay muchas personas que no ven, como Divaldo Franco, por ejemplo, veía las personas fallecidas. Él las veía completamente como si estuvieran vivas. Y Divaldo Franco las veía así y el resto de la gente no las veía. Entonces, empecemos a abrir la mente. Y para volver a ese camino, Carmen, lo único que tienes que hacer es desarrollar tu intuición, es hacer ejercicios diarios, es aprender a usar la intuición de manera práctica y trabajarle porque es como un músculo. Yo creo que así hemos llegado al episodio hoy, al final del episodio, y espero que te animes a inscribirte y a matricularte en el programa de la intuición. Aquí te dejo toda la información de nuevo en la página del episodio, acá en las notas, y nos vemos la próxima semana.